Aquí, en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, ocurrió algo que cambiaría la historia de toda Asia. Estamos en mitad del desierto. El aire es seco. El sol, abrasador. Yo solo soy uno más entre los miles de peregrinos que cruzaron la ruta de la seda. De repente, a lo lejos, entre los espejismos, las figuras de los 1000 Budas emergen entre la arena. Y entonces se revela el secreto del desierto del Taklamakan. Entre las dunas y los cañones de Xinjiang, siglos antes de la islamización de la región, unos peregrinos seguían los caminos de los mercaderes de la ruta de la seda. Estos peregrinos, pero, no iban en busca de riquezas, no iban en busca de seda ni de alfombras, buscaban manuscritos religiosos en el reino del Gandhara y en el norte de la India. Manuscritos de una religión que ha influido en la política e idiosincrasia china desde entonces, el budismo. Antes de entender cómo el budismo llegó hasta aquí, primero había que sobrevivir al camino. Llegar a Kucha no es fácil. La carretera es larga. Hay retenes militares y controles de pasaporte. A ratos parece que no lleva a ninguna parte. El paisaje es seco y árido, y las montañas parecen dragones dormidos. Aquí, en medio de la nada, es el primer lugar de China en el que el budismo dejó su huella. Las cuevas de Kyzyl son las cuevas más antiguas de este viaje y las más cercanas a la India, tanto geográficamente como espiritualmente. Como sabréis si habéis visto mis vídeos, la ruta de la seda no solo transportó mercancías, también transportó religiones y conocimiento. De hecho, las traducciones de los textos budistas al chino se consideran uno de los mayores intercambios culturales del mundo antiguo. No solo por la traducción en sí, también por la enorme distancia cultural que había entre el norte de la India y China. Precisamente en los frescos de las cuevas de Kyzyl se puede observar perfectamente cómo la influencia de Asia Central penetraba lentamente hacia China, desde influencias persas, pasando por pinturas greco-budistas y arte de la India. Me hubiera gustado mucho haber enseñado los frescos que aún quedan en estas cuevas, pero no nos han dejado. Después de llegar aquí y después de pagar los 18 euros que vale la entrada, no nos han dejado entrar la cámara de fotos. Nos hemos llegado a discutir y a pedir hablar con el manager. Nos han dicho que estaba en una reunión y que no podía atendernos, para luego cambiar la excusa y decir que teníamos que pedir permiso en Urumqi, que está como a 700 kilómetros de aquí. No sé. Las cosas en China no son fáciles. La comunicación, la movilidad o entender el porqué de ciertas prohibiciones. China está siendo el país más difícil en el que hemos estado. Esto, pero, no nos ha impedido llegar a nuestro siguiente destino, Turfan. Turfan es otra de las ciudades oasis que rodean el Taklamakan. Esta ciudad está situada en una gran depresión y es uno de los lugares más calurosos de todo China. Justo aquí detrás están las montañas flamígeras. Visitarlas al final te da una pequeña impresión de cómo era viajar por estas tierras. En Turfan también existen unas cuevas budistas, las cuevas de Beselik. Estas cuevas aún están a unos kilómetros de aquí. Están excavadas en unos acantilados al lado del río. Pero antes de llegar allí hay algo que impone mucho más. Las ruinas de Gaochang, la capital del antiguo reino budista uigur de Kucha. A ver, estamos en la ciudad de Gochuan. Esta ciudad se fundó en el siglo I a.C. y la propaganda oficial dice que se abandonó en el siglo XIV. Esta ciudad es una ciudad importante porque es una ciudad fundada por uigures y era una de las paradas más importantes de la ruta de la seda. En esta ciudad, antes de la llegada del Islam, pero había diferentes religiones. Había budistas, de hecho se conservan algunos templos aún, maniqueos y cristianos nestorianos. De hecho, cuando Marco Polo llegó aquí, ya después de la llegada del Islam, aún encontró cultos de cristianos nestorianos, por ejemplo. Los uigures budistas que vivían aquí convirtieron la ciudad en uno de los centros de traducciones más importantes del mundo antiguo. Los sutras budistas de la India se tradujeron por primera vez al chino aquí, en Gaochang. A unos kilómetros de la ciudad de Gaochang están las cuevas de Beselik. Quisimos grabarlas, pero nos lo impidieron. Otra vez, ¿qué se supone que esconden estas pinturas olvidadas en medio del desierto? ¿Por qué tanto secretismo? Las cuevas de Beselik eran importantes por su estilo pictórico, porque había una representación bastante acurada de las diferentes etnias que se movían por la ruta de la seda. Se habla de que hay una pintura de al menos un Buda rubio con ojos azules. El problema sigue siendo el mismo, que es que me están prohibiendo grabar.
taking photos. This taking photos. This recording. Why photo no? This recording. Why photo no? Why? Hostia puta. Joder, macho. Las dificultades no cesan, pero a pesar de ello el viaje no termina aquí. Nuestro camino sigue hacia el este, hacia la ciudad que protege la entrada al corredor de Heishi, Dunhuang. Bueno, buenos días, en medio de la nada. Ahora mismo estamos a punto de llegar a Dunhuang. Estamos cruzando en medio del desierto del Gobi. Estamos yendo a Dunhuang por su relevancia en la ruta de la seda, no solo a nivel comercial, que era la última ciudad que se abría hacia el corredor de Gansu, una de las últimas etapas del camino hasta llegar a Xi'an, sino también por su papel relevante en la transmisión del budismo hacia el este de Asia. Dunhuang era también el último lugar donde llegaba la Gran Muralla y es una ciudad que, a diferencia de Kashgar, Turfan o Urumqi, siempre ha estado bajo dominio chino. A pocos kilómetros de la ciudad, entre el desierto y el río, hay las cuevas de Mogao, las grutas budistas más importantes de China. Ahora mismo estamos en las cuevas budistas de Mogao. Estas cuevas son las más grandes y bien conservadas de toda China y concretamente cuentan con más de 400 cuevas y lugares de meditación. La historia romántica nos cuenta que estas cuevas fueron construidas por un peregrino que tuvo una visión de 1000 Budas en el desierto, pero lo que es verdaderamente relevante de estas cuevas es que se han construido durante más de 1600 años, por lo que la diversidad de estilos artísticos y la historia que nos cuentan estas cuevas es increíble. Si bien aquí no hay representaciones greco-budistas como sí las había en las cuevas de Kizil, lo que sí que se puede observar aquí es la significación del budismo. Y se pueden observar pinturas que van desde influencias de la India hasta la adaptación de la religión al estilo artístico chino. Estas cuevas también sobrevivieron a la Revolución Cultural de 1960 y ahora son una de las atracciones turísticas más importantes de toda China. Nada, pero nada en este viaje nos preparó para lo que íbamos a encontrar en Mogao. En estas cuevas hay más de 40.000 metros cuadrados de pintura mural. No es solo decoración, es un archivo enorme. Cada escena representa una historia, la vida de Buda, sus enseñanzas, leyendas milagrosas. Pero también hay escenas cotidianas, procesiones, banquetes, músicos, monjes. Mogao estuvo activa durante más de 1000 años. Y se puede ver en los estilos, en los colores, en cómo los budas se vuelven cada vez más chinos. En ningún otro lugar del mundo el budismo dejó un testimonio visual e histórico tan completo. Quizá la mejor representación del budismo en la dinastía Tang es esta cueva. Esta cueva es una réplica, pero esta cueva ejemplifica a la perfección la significación del budismo. No sé si lo vais a apreciar, pero el Buda que tengo a mis espaldas lleva un bigote chino. Este bigote, muy característico de la dinastía Tang, es el mejor ejemplo de cómo el arte chino se apropió de la religión y llegó a su periodo de máximo esplendor, tanto cultural como artístico. Desde la India hasta aquí el budismo fue cambiando con cada paso. Cruzó desiertos, cruzó montañas y cruzó reinos que ya no existen. Pero en Mogao es donde el budismo chino se asentó definitivamente. Esto ya no es Asia Central. Aquí empieza el corredor de Heishi, y con él la China imperial. A partir de aquí el budismo ya no es una influencia extranjera, empieza a formar parte de la identidad china. Está en su arte, en su arquitectura y en su forma de entender el poder y el mundo. Y lo que viene ahora es esa China, la de los emperadores, la de la Gran Muralla, la China de los guerreros de Xi'an y la China de las megaciudades. Estamos a punto de llegar al final de nuestro viaje.